Hola, mi nombre es Melissa y voy a resolver el quiz 5 de la materia de física estadística, que dice así. Demostrar que la presión mecánica es equivalente a la presión de física estadística. Bueno, antes que nada hay que recordar cuál es la definición de la presión mecánica, que es menos el cambio de la energía con respecto al cambio del volumen. Y la definición de la presión de física estadística es igual a la temperatura por la parcial de la entropía con respecto al volumen. ¿Ok? Entonces, antes de proseguir con el problema, vamos a entablar que esta definición de presión es equivalente en el ensamble microcanónico. Entonces, quiere decir que nuestro sistema está aislado. Entonces, vamos a considerar que nuestro sistema, vamos a manejarnos en un sistema que está aislado, es decir, que en todo momento hay un equilibrio termodinámico, pero el cambio, ahí va a haber un cambio en la energía porque va a haber un cambio en el volumen. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un sistema, un fluido que está confinado en un pistón, ¿de acuerdo? Entonces este pistón muy lentamente se va a estar moviendo hacia el lado derecho, lo que va a ocasionar que el volumen aumente, ¿no? Entonces tenemos un volumen que va de B a B más una delta B, ¿ok? Pero como yo estoy diciendo que va a haber un equilibrio termodinámico, entonces quiere decir que este proceso es adiabático, es decir, que el proceso es muy lento. Entonces, el proceso es muy lento, por lo cual el cambio de la energía se debe a un proceso adiabático. Ok, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a imaginarnos que aquí dentro de este volumen hay bolitas. Bueno, no bolitas, sino son las partículas del gas que estamos imaginando. ¿Ok? Entonces, cada una de estas bolitas tiene una energía cinética, está también sometida a una energía potencial. Por lo tanto, el hamiltoniano del sistema va a depender de la energía cinética, de las coordenadas en donde está posicionado y del volumen. Vamos a reescribir todo esto en términos del hamiltoniano. Ok, entonces habíamos dicho que nuestro sistema, que está aislado y que tiene un proceso adiabático, cada una de las partículas de nuestro fluido que estamos imaginando está sometido a un hamiltoniano que depende tanto de la energía cinética, las coordenadas y el volumen. ¿Ok? Pero estamos de acuerdo que este proceso lo estamos llevando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esta energía va a estar dependiendo del tiempo. Entonces, vamos a ver el cambio en el tiempo, cómo es. Acuérdense que esto es una derivación implícita. Entonces, es la parcial del hamiltoniano con respecto a nuestra variable P por la parcial de P con respecto a T, más la parcial del hamiltoniano con respecto a la coordenada por la derivada temporal de las coordenadas con respecto al tiempo, más la parcial del hamiltoniano con respecto al volumen por la parcial del volumen con respecto a T. ¿Ok? Entonces, esto nos sale de derivar nuestro hamiltoniano con respecto al tiempo. Pero hay que recordar las ecuaciones de Hamilton, que dicen así.
la parcial, discúlpenme, la parcial de H con respecto a Q, esto es igual a... Entonces tenemos que la parcial del hamiltoniano con respecto a las coordenadas va a ser igual a menos el momento punto. Ahora, la parcial del hamiltoniano con respecto a P, esto va a ser igual a Q punto. ¿Sí? Ahora, vamos a sustituir esto aquí y esto de aquí. Todo esto de acá es esto de acá. Entonces esto es Q punto, P punto. Esta parcial de aquí es esto de acá. Entonces esto es menos P punto, Q punto, más la parcial del hamiltoniano con respecto al volumen por la parcial del volumen con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí, ¡pum!, se va. Se va, esto es 0. Entonces, esto de aquí nada más nos queda que es la parcial del hamiltoniano con respecto al volumen por la parcial del volumen con respecto al tiempo. ¿Sí? Ok, volvamos a reescribir todo esto de aquí. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar las ecuaciones de Hamilton, esto de acá, borro esto de aquí, también esto de acá, y nada más nos queda esto, ¿no? Nos queda la parcial de H con respecto al volumen, pero esta H ¿de quién depende? Depende de P y depende de Q, ¿ok? Por la parcial del volumen con respecto al tiempo. Entonces, escribiendo el hamiltoniano tenemos esto. Esto nos quiere decir que el hamiltoniano depende tanto del momento como de sus coordenadas. Y esto quiere decir que tenemos que promediar toda la energía de cada una de las partículas. Y estamos hablando que son 6n partículas, del orden de que n es del número de Avogadro. Esto no se puede, entonces, bueno, en términos generales es imposible. Así que tenemos que tomar el promedio del hamiltoniano y esto se transforma en que es el promedio del cambio del hamiltoniano con respecto al volumen cuando en cada una de las t's por la parcial del volumen con respecto al t. Ahora, ¿esto quién es? Esto macroscópicamente es la presión mecánica. Entonces, esto es igual a menos la presión mecánica por la parcial del volumen con respecto al T. O sea, se dan cuenta de aquí que es el cambio de la energía con respecto al volumen. Entonces, el hamiltoniano, ¿qué es? Es el cambio de la energía con respecto al volumen. ¿Ok? Algo que se me olvidó mencionar es que estamos en el ensamble microcanónico, entonces nuestro hamiltoniano está confinado a esto de aquí. Y es por eso también que podemos hacer esto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver quién es esto. Ok, entonces ahora vamos a hacer el valor esperado de la parcial del hamiltoniano con respecto al volumen. De acuerdo a la definición, esto es igual a 1 sobre omega por la parcial de P de Q por la delta de Dirac de la energía menos el hamiltoniano. Acuérdense que el hamiltoniano depende de P, depende de Q y depende, en este caso, del volumen. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a recordar que la entropía está definida como KB por logaritmo de 1 en 3. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer esta derivada. La derivada de S con respecto a V. ¿Por qué la voy a hacer? Porque por acá, esta es nuestra definición de la presión estadística. Por acá está relacionando la presión con respecto al volumen, el cambio de la presión el cambio de la entropía con respecto al volumen. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es la parcial de la entropía con respecto al volumen. Esto es igual a
KB por el logaritmo de omega. ¿De acuerdo? Entonces, KB es una constante, recuerden que es la constante de Boltzmann. Esto es una derivación implícita, entonces es la derivada de la función, que en este caso es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y en este caso el argumento es la derivada a parcial de omega con respecto a v. Y esto de por acá es igual a KB sobre omega por la parcial de omega con respecto a v. Aquí yo estoy haciendo la parcial de la entropía con respecto al volumen. Esto quiere decir que la energía y el número de partículas es constante. ¿De acuerdo? Este resultado lo voy a poner acá. Tenemos que esto es igual a lo que ya hemos encontrado. Esto es para que yo pueda borrar y pueda proseguir con el video. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí, este resultado también lo voy a poner acá. Esto quiere decir que es el valor esperado. Recuérdense que este valor esperado lo identificamos como la presión mecánica. Entonces, esta es la presión mecánica. Esto es igual a 1 sobre toda esta integral, que es de P, de Q, por todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya prácticamente tenemos todo. Ahora hay que encontrar quién es omega. Recuerden cuál es la definición de omega. Voy a borrar todo esto de aquí. Omega se define de la siguiente forma. Omega es igual a la parcial con respecto a la energía de la integral de dp de q por una función escalón que en su argumento es la energía menos el hamiltoniano. Recuerden que el hamiltoniano depende de P, depende de Q y depende del volumen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar omega y vamos a derivarla parcialmente con respecto al volumen. ¿Sí? Entonces, vamos a derivar a omega con respecto al volumen. Recuerden que esto implica que la energía y el número de partículas es constante. Entonces, esto de aquí es igual a dB, bueno, la parcial de dB por la parcial de E de todo esto. De P de Q por mi función escalón, que en su argumento tengo E menos H. Aquí no voy a poner las variables, ¿de acuerdo? Pero hay que tener ahora aquí mucho cuidado. Esta parcial del volumen, aquí está manteniendo la energía y el número de partículas constante. Entonces, esto yo lo puedo meter dentro de toda esta derivada y a su vez lo puedo meter dentro de la integral porque no depende del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, esto de aquí es la integral de dp por dq. Ahora sí, la parcial del volumen, bueno, la parcial de mi función escalón con respecto al volumen. ¿De acuerdo? Ahora hay que recordar un resultado que dice así. La derivada de nuestra función escalón, en este caso la derivada con respecto al volumen, recuerden que nos arroja una delta de Dirac. Es decir, que esta derivada es igual a la delta de Dirac del argumento, ¿sí? Con respecto a la por la derivada de lo de adentro. Recuerden que la derivada de la energía con respecto al volumen es 0, entonces esto de aquí es menos la derivada del hamiltoniano con respecto al volumen. Una disculpa por mi perro que está ladrando. Ahora, esto de aquí lo voy a reescribir, ¿de acuerdo?
Y esto, recuérdense que esto de aquí era menos, ¿eh? Perdón, se me olvidó. Y esto de aquí lo voy a reescribir, esto de acá. Y esto nos queda, sustituyendo esto por todo esto, nos queda que es la parcial de la integral con respecto a la energía, y la integral es d de P. Este menos lo voy a sacar hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Menos por d de Q por la delta de Dirac de E menos H por la parcial de H con respecto al volumen. ¿Ok? Y esto aquí se parece muchísimo a esto que tenemos aquí, ¿no? Toda esta integral, se parece mucho a esto de acá. Entonces, bueno, más bien no se parece, es lo mismo. Entonces esto, la integral la despejamos, esto está dividiendo, pasa multiplicando por este menos, se vuelve más, entonces nos queda menos la parcial de la energía por la presión mecánica por omega. ¿Ok? Y esto viene de todo esto. Vamos a reescribir todo esto para poder proseguir con el ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos todo lo que hemos encontrado. Nos falta hacer la derivación de esto. Recuerden que esto es la derivación de un producto de funciones. Entonces esto de por acá es igual a, aquí se me fue, esto es más. Esto es la primera por derivada de la segunda, que en este caso es P, la parcial de PM con respecto a E, más la segunda. No, y lo estoy haciendo mal. Ok, es la primera por derivada de la segunda, que en este caso es omega, más la segunda por la derivada parcial de PM con respecto a la energía. Ok, ahora fíjense lo que tenemos. Tenemos que esto es igual a la parcial de omega con respecto al volumen. Y por acá en la entropía teníamos una relación parecida. Entonces, esto de aquí es en realidad la parcial de S con respecto a V. Esto es igual a KB entre omega por la parcial de omega con respecto a V. Y esa parcial es todo esto. Por PM, aquí, PM por la parcial de omega con respecto a E, más omega por la parcial de PM con respecto a E. Ok, entonces ahora fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí es muy parecido, bueno, esto es KB entre omega PM por la parcial de omega con respecto a la energía. Si esto lo multiplico, este y este se va, esto es igual a KB por la parcial de PM con respecto a la energía. ¿Ok? Ahora, esto de aquí es el resultado de una derivada, de la derivada de derivar la energía de todo esto, de KB logaritmo natural de omega. ¿Sí? O sea, fíjense bien, si hacemos esta derivada, esto sale y nos va a quedar el mismo resultado. Entonces esto lo podemos reescribir como esto y esto ahorita lo vamos a dejar igual. Con respecto a la energía. ¿Ok? Pero ¿quién es esto? Esto es la entropía. Entonces esto es igual a ¿ok? Y más KB por la derivada parcial de PM con respecto a la energía. ¿Ok? Pero esto, ¿quién es? Esto es igual a
Tm sobre T. Ahora, esto de aquí es proporcional a 1 sobre n. Y cuando n es muy grande, que en este caso estamos hablando de 6 a la n partículas, bueno, 6n partículas, donde n es el número de Avogadro, pues esto es igual a 0. Entonces, aquí encontramos que la parcial de la entropía con respecto al volumen es igual, bueno, a la parcial, bueno, por la parcial de la entropía con respecto al volumen es igual a la presión mecánica. Justamente lo que queremos encontrar, que la presión mecánica es igual a la definición de la presión de física estadística. Y aquí termina el quiz.